Escalofriantes, relatos de cabañas, 2 horas de historias aterradoras, reveladas del terror oculto. La noche caía sobre el barrio marginal como una manta pesada, envolviendo todo en un silencio inquietante. Las risas de los niños desaparecían, se reemplazaban por susurros de terror entre los vecinos. José, un hombre de 35 años, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había trabajado todo el día en la tienda de abarrotes y tras volver a casa no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras. Desde hacía semanas, una ola de asesinatos en el vecindario había sembrado el miedo. Esas historias cortas de horror se volvían más reales cada día. Pero lo que más le inquietaba a José era el vecino nuevo, un hombre aparentemente amable que se había mudado a la casa de al lado, siempre sonriendo, siempre dispuesto a ayudar, pero en el fondo José no podía evitar un mal presentimiento. Algo en su mirada le decía que no todo era lo que parecía. El día que conoció a su hija, a su nuevo amigo imaginario, un escalofrío recorrió su cuerpo. Ella, dulce e inocente, mencionó al chamuco, un nombre que resonaba como un eco de leyendas pasadas. Las historias contadas por su abuelo sobre ese espíritu que se alimentaba del miedo le hicieron temblar. Y ahí estaba, su pequeña compartiendo risas y secretos con una sombra oscura. «Papá, viene a jugar», decía ella, mientras en la mente de José un nudo se apretaba con cada palabra. No podía soportar más. Esa noche, mientras su esposa dormía, finalizó su jornada de trabajo sintiendo una tensión creciente. La voz de su hija resonaba en sus oídos. Decidido, avanzó hacia la casa del vecino. La luna comenzaba a asomarse, iluminando su camino miserable a través de las calles desérticas. El silencio era abrumador, como un susurro sibilante que le advertía del peligro. ¿Qué tirano acechaba en la oscuridad? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que se acercaba, recordó las advertencias de sus vecinos, murmullos que hablaban sobre sombras que devoraban luces, sobre el chamuco que se disfrazaba de amigo. Su corazón latía con fuerza y la respiración se le aceleró. Cuando llegó a la puerta, el aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Una risa infantil le llegó desde el jardín. Era su hija. «¡Papá!», gritó ella, pero no estaba sola. En la penumbra, la figura del vecino se acercaba, sonriendo de una forma extraña, como si supiera más de lo que mostraba. El horror lo atrapó de inmediato. ¿Qué era esa risa tenebrosa? ¿Qué secretos se escondían tras aquella fachada amable? José sintió que el chamuco no solo era un cuento, no solo debía enfrentar al vecino, sino a un terror que había empezado a consumir su familia. Con el estómago revuelto y enfrentándose a sus peores pesadillas, debía decidir, ¿arriesgaría su vida y la de su familia o se resignaría a vivir en el miedo eterno? La pregunta flotaba en el aire, una sombra tras él, mientras la noche continuaba envolviéndolo, oscura y traicionera. La oscuridad se convirtió en una prisión a su alrededor, mientras José respiraba con dificultad. La risa de su hija resonaba como un eco en su mente, fusionándose con la risa macabra del vecino, creando una sinfonía de terror. Su cuerpo estaba en tensión, cada fibra alerta, cada sentido ampliado, esperando que algo rompiera el frágil hilo de la calma. El vecino se detuvo a unos pasos de José, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Buscabas algo?», preguntó.
su voz suave y melódica, pero había en ella un tono helado, como si el invierno insistiera en quedarse en su pecho. La mirada fija de aquel hombre perturbaba a José, una especie de hambre destilando de su ser. José quería gritar, correr, proteger a su hija, pero el terror paralizaba su cuerpo. «¿Qué quieres de ella?», fueron las palabras que finalmente lograron escapar de su boca, aunque se sintieron más como un susurro que como un grito de desafío. «Ella solo está jugando. El chamuco siempre está jugando», respondió el vecino con un tono casi juguetón, sus ojos destellando en la oscuridad. La risa de su hija resonó de nuevo, más fuerte, como si un niño travieso estuviese burlándose de él. La malicia en el aire se podía cortar con un cuchillo. Un chillido agudo interrumpió el momento, proveniente de dentro de la casa del vecino. Era el sonido de algo que estaba siendo lastimado. José sintió como si el aire se le escapara. ¡Qué hoyo oscuro se abría ante sus ojos! Su espíritu gritaba que debía huir, que el peligro era inminente, pero el padre que era lucharía por su pequeña. «¡Sofía!», gritó él, su voz rasgada por el pánico, mientras se lanzaba hacia el jardín. Sacudió la cabeza, intentando despejar las imágenes perturbadoras que surgían en su mente. Visiones de sombras arrastrándose, risas burlonas, todo lo que había escuchado en la tienda de abarrotes sobre el chamuco. «Sofía, ven aquí, cariño», clamó de nuevo, temiendo que cada segundo le deparara un horror inimaginable. Las risas cesaron, y un silencio ensordecedor se apoderó del lugar. La figura del vecino lo observaba, inmóvil, con una sonrisa que le erizaba la piel. José sintió un nudo en la garganta. No podía dejar que su hija persistiera en aquel juego macabro. Se dirigió hacia la casa del vecino, decidido a rescatarla, el miedo palpitando en cada célula de su ser. Al cruzar el umbral, la atmósfera dentro era extraña. Las luces parpadeaban, y una oscuridad pulsante parecía moverse en las esquinas. «¡Sofía!», llamó con voz temblorosa. Cada rincón de la casa parecía susurrarle que se detuviera, que diera la vuelta. Pero ya era demasiado tarde. El eco de su hija retumbaba, inconfundible. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, como si la casa misma le advirtiese que había traspasado una línea prohibida. Algo en el aire le indicaba que él no era bienvenido. Y entonces, del corazón de esa oscuridad, una figura se manifestaba. No era su hija, sino una extraña mezcla de sombras y risas que se distorsionaban, tomando forma. «¿Quieres jugar con nosotros, José?». El terror lo paralizó. El vecino apareció, una amenaza real, y mientras la forma oscura avanzaba, José comprendió que había un precio que debía pagar si quería recuperar a su hija. El sol salía lentamente en el horizonte, pero en ese pequeño mundo todo era oscuridad. ¿Qué haría José ahora? ¿Pagaría con su alma para salvar a su niña? La próxima decisión podría enfrentarlo a un horror inimaginable. Y en ese momento, el silencio se volvió palpable, una pausa ominosa antes de lo inevitable. ¿Acaso podía escapar de este ciclo de terror, o el chamuco se apoderaría de él también? Las sombras parecían alimentarse de la confusión y el miedo de José. La figura oscura lo miraba con ojos como brasas, burlones y llenos de un deseo maligno. El vecino retrocedió un paso, dejando que la oscuridad se expandiera a su alrededor, como si estuvieran en un escenario donde todos eran meros actores en un juego siniestro. La voz que emanó de la sombra era como un susurro entrecortado, mezclado con risas que sonaban lejanas y estridentes. «No puedes salvarla, José. Ella ya está aquí con nosotros. El chamuco tiene planes divertidos». Las palabras flotaban en el aire, llenando su mente de imágenes horribles. Con cada latido de su corazón, una parte de él grita a escapar, a olvidar la locura que lo rodeaba, pero su instinto paternal lo mantenía en su lugar. «Sofía»,
Gritó otra vez, desesperado, intentando penetrar la oscuridad que lo envolvía, buscando algún destello de su pequeña. De repente un rayo de luz cruzó la habitación, iluminando brevemente el rostro del vecino. Su sonrisa se había transformado en algo grotesco, con dientes afilados que parecían reclamar algo más que solo diversión. «Mira, papá, estoy jugando». La voz de Sofía, disfrazada de eco, llegaba como un susurro ensordecedor. José se sintió caer, sus piernas flaqueaban, su mundo giraba. El vecino se acercó un paso más, su halo maligno extendiéndose. «Podrías unirte a nosotros. Los juegos son mucho más divertidos en la oscuridad. Solo necesitas dejar ir». Las palabras sonaban como una melodía siniestra, tentadora. Pero algo en su voz le indicó que no había vuelta atrás, que cada elección tenía un costo. Con determinación, José levantó la cabeza. «No voy a dejar que te la lleves». Apretó los dientes y se lanzó hacia adelante, intentando atravesar la ola de oscuridad. Un torbellino de risas y gritos resonó, desgarrando su alma mientras corría en dirección a donde creía que estaba su hija. El aire se sentía denso, como si la misma casa estuviera tratando de quitarle el aliento. De repente, una sala se abrió ante él, paredes cubiertas de manchas oscuras y grietas que parecían respirar. En el centro, a un lado, algo se movía rápidamente. Era Sofía. Su figura estaba tambaleándose, como si estuviera atrapada en una red invisible. «Papá, ayúdame». La voz de Sofía era clara pero también distante, destilando un dolor y una desesperación que atravesaron el corazón de José. Se abalanzó hacia ella y en ese instante la oscuridad comenzó a reír. Cada paso que daba era pesado, como si el suelo le reclamara su ser. De repente, la sombra que le había acechado se alzó ante él, sosteniendo a Sofía en un abrazo inquietante. «No puedes salvar lo que ya es mío», dijo la sombra, mientras sus ojos resplandecían con malicia. José sintió un grito amargo brotar de su garganta, pero él no podía rendirse. La lucha entre el amor y el terror tejía una red en su mente, un conflicto palpable que lo empujaba hacia el abismo. De pronto, sintió un cambio en el aire, como si algo en la casa se despertara con su desesperación. Un murmullo empezó a mezclarse con el sonido del terror. Podía ser posible que alguien escuchara. En algún rincón, la esperanza parpadeaba débilmente. José apretó los dientes y gritó, no solo por su hija, sino por su propia vida. «Te desafío, chamuco, no tengo miedo». En ese momento, el universo pareció detenerse. La risa, los llantos y el eco de aquel hogar maldito se unieron en un crescendo de agitación. José sabía que lo que estaba por venir podía significar su final. O tal vez el inicio de una batalla que cambiaría todo. Antes de que pudiera pensar más, el suelo tembló y una grieta se formó a su alrededor. La oscuridad pulsaba como un corazón en agonía. ¿Acaso el chamuco lo dejaría ir tan fácilmente? Mientras la sombra se acercaba, con furia en sus ojos, resultaba claro que la confrontación era inevitable. El amor de un padre había despertado algo en aquel lugar, pero ¿sería suficiente para salvar a su pequeña? ¿Qué tipo de sacrificio exigiría esta noche? En el abismo que se había abierto, la respuesta parecía trágica y aterradora. El aire era pesado, y cada respiración de José se sentía como una batalla. La sombra sonreía, su negrura se espesaba a cada momento, y con cada palabra que pronunciaba, el terreno bajo los pies de José se desmoronaba. «¿Vas a luchar, padre? ¿Sabes que no tienes poder aquí?» La risa del chamuco reverberaba, distorsionándose en ecos que se deslizaban por las paredes cubiertas de sombras. Se sentía atrapado entre la desesperación y la furia, pero sabía que no podía rendirse. José extendió su mano hacia Sofía,
quien continuaba atrapada en un abrazo aterrador. Sus ojos grandes y asustados reflejaban la guerra dentro de su padre. «No te dejaré ir, Sofía. Aférrate a mí», gritó, sintiendo cómo su voz se quebraba con la emoción. De repente, un temblor recorrió el inmueble. Los muebles comenzaron a moverse, y las luces parpadearon como si la misma casa intentara liberarse de la oscuridad. «Está claro que has olvidado quién manda aquí», dijo la sombra, burlándose mientras se acercaba, como oliendo el miedo en su piel. Susurraba palabras en un idioma antiguo, llenas de un significado aterrador que resonaban en los rincones de la mente de José. «¡Déjala, demonio!», gritó. La ira y el pánico se entremezclaban. Cada instante se volvía más tenso. La sombra se mantenía firme, pero algo en su postura cambió. «¿Y si te ofreciera un trato, padre?». La tentación de escucharlo hizo titubear. «Tu vida a cambio de la suya. Podrías unirte a los nuestros. El despertar de un nuevo juego podría ser muy divertido». Sus ojos brillaban con un brillo insidioso que heló la sangre de José, y por un instante vio flashes de lo que sería el final si aceptaba. «No me importa tu oferta». José apretó los puños, sintiendo que la luz dentro de su ser ardía por salvar a su hija. Pero a medida que las palabras salían de su boca, sentía que la grieta en el suelo se expandía, como si estuviera siendo inducido a aceptar un pacto oscuro. «Lo que no entiendes es que esto es más que un juego. Es un sacrificio», el chamuco murmuró, y de inmediato la atmósfera se tornó densa y pesada, como si presagiara un futuro sombrío. «Tu amor por ella tiene un precio». En ese momento, José se sintió elevado a un nuevo nivel de conciencia. La pelea no era solo por su hija, era un grito de resistencia frente a una fuerza que había crecido demasiado. La oscuridad giraba a su alrededor, devorando lo que quedaba de su esperanza, pero había algo más, una chispa, una conexión que resonaba en su pecho. Con todas sus fuerzas recordó las risas y los abrazos de Sofía, esos momentos breves que iluminaron su vida. Las memorias lo impulsaron y levantó la mano. «Soy su padre. Estoy aquí para salvarla, no para unirme a ti». La sombra retrocedió como si fuera golpeada por una onda de energía. «Esa determinación puede que te dé poder, pero puede que también te destruya». La risa, ahora más desgarradora, reverberó por la habitación mientras la sombra temblaba, divisiones convergiendo por toda la casa. «¡José!». Sofía gritó una vez más, y su voz resonó como un eco en cada rincón, empujando al padre a seguir adelante. Justo cuando parecía que el chamuco iba a moverse, el aire cambió de nuevo, y una sombra distinta emergió entre la grieta del suelo. Era una figura, tambaleándose pero con una luz resplandeciente que parecía alimentarse de la incertidumbre a su alrededor. José se dio cuenta de que podría ser una esperanza, algo que no esperaba. Antes de que pudiera comprenderlo, la figura se acercó rápidamente, y la oscuridad, en un arranque de furia, empezó a agitarse furiosamente. El suelo crujió bajo sus pies, y la pregunta flotó en el aire. «¿Te atreverás a hacer el sacrificio necesario, José?», resonó la voz del chamuco, envolviendo el aire en un helado silencio. La incertidumbre colgaba pesadamente, y el tiempo se congeló. ¿Podría salvar a Sofía sin perderse a sí mismo por completo? ¿Quién era realmente la figura en la oscuridad? La batalla apenas comenzaba, y las respuestas gravitarían como sombras amenazantes en la noche. La figura resplandeciente se acercaba, cada vez más nítida en medio del terror que envolvía a José. La luz se manifestaba como un halo que dispersaba la negrura, momentáneamente debilitando el abrazo del chamuco. «Soy lo que queda de aquellos que pelearon y perdieron», pronunció con voz temblorosa pero firme. «He venido a advertirte». «¿Advertirme de qué?», preguntó José, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. La sombra a su lado se agitaba,
visiblemente irritada por la irrupción de esta nueva presencia. «De la elección que debes hacer», dijo la figura. «El sacrificio puede ser tu salvación, pero también tu condena. Debes decidir entre el amor y la redención o la destrucción». Sofía siguió luchando contra la fuerza que la mantenía cautiva. Sus gritos se entrelazaban con los ecos de las risas del chamuco, un canto siniestro que erosionaba la voluntad de José. Sintió cómo el suelo temblaba un poco más, y una voz profunda, la del chamuco, llenó el espacio con su risa abrumadora. ¿Por qué esperar por palabras vacías? Acepta lo que te ofrezco. Sé parte de algo más grande, de poder ilimitado. El corazón de José latía desbocado. La luz que emanaba la figura parecía ser una protección, una esperanza, pero cada palabra del chamuco era un veneno que se infiltraba en su mente. «Dame un razón para no caer en tu trampa», dijo, su voz cargada de desafío, aunque el miedo acechaba en su interior. «Tu juego es el de la oscuridad, y yo no seré parte de eso. ¿Acaso no has visto cómo el amor puede transformar a los hombres en monstruos?», replicó el chamuco, danzando en la penumbra. «Un paso al costado y puedes liberarte, no solo de ella, sino de esta vida miserable. Todo será tuyo». Sofía, con ojos grandes de terror, gritó: «Papá, no, no le escuches, por favor». José se dio cuenta de que la figura resplandeciente comenzaba a desvanecerse, como si la oscuridad hacia su maldad hubiera comenzado a devorarla. «¡Resiste!», exclamó, extendiendo su mano hacia ella, sintiendo la conexión que los unía. «¡No te vayas!». La figura titiló, y su voz se transformó en un susurro casi inaudible. «Tienes el poder en tu interior, José. No temas. Tu amor es el verdadero sacrificio. No sé si puedo. «No sé si soy lo suficientemente fuerte», gritó, la angustia atravesándole como una daga. La sombra del chamuco rugió, el eco de su risa resonó como un tormentoso trueno, y el suelo se desgarró aún más, abriendo un abismo que amenazaba con tragarse todo. «Si no tomas una decisión rápido, lo perderás todo», dijo el chamuco, su voz ahora profunda y casi seductora. «Date la oportunidad de liberarte de este tormento». El pánico comenzaba a ganarle mientras miraba a Sofía, su hija atrapada, y la figura centelleante que se desmoronaba. Debía decidir, pero la presión de la sombra se sentía como un ladrón en la oscuridad, listo para devorar la luz. «¿Qué debo hacer?», José preguntó, con la voz quebrándose en una mezcla de furia y desesperación. «Tu amor es el sacrificio, padre. Sé lo que debes hacer», exclamó la figura, mientras el terror aumentaba a su alrededor. Pero en ese momento el chamuco lanzó un grito desgarrador de rabia, el eco reverberó, y a José le pareció que el tiempo se detuvo. La luz de la figura comenzó a desaparecer mientras la sombra se abalanzaba hacia ellos, agazapándose como una serpiente lista para atacar. «¡Hazlo ahora, José!», gritó, pero el miedo casi lo paralizaba. ¿Sería capaz de arriesgarlo todo por salvar a su hija? ¿Podría confrontar la oscuridad que acechaba en su interior? Justo cuando las sombras parecían tragárselos, José cerró los ojos, recordando cada abrazo, cada risa. El tiempo se sentía como un cuchillo afilado cortando la realidad. «Haré lo que sea necesario», resonó su voz, en un grito desbordante de determinación. La figura luchó por resurgir, pero la sombra se arremolinaba, lista para consumirlo todo. Justo antes de abrir los ojos, una decisión crujió en su alma. Las sombras se precipitaron a su alrededor, con la esperanza y el terror pulsando como un latido. «Estamos contigo, José», la figura murmuró, iluminando su camino, pero la oscuridad prometía ser feroz. La luz comenzaba a brillar, pero sería suficiente para resistir el embate del abismo. ¿Podría la voluntad de un padre desafiar al chamuco? La respuesta aterradora se acercaba, y el alma de José ya estaba en juego. José sintió que el abismo se cernía sobre él,
como un manto oscuro dispuesto a cubrirlo todo. La luz de la figura resplandeciente parecía luchar con cada pulgada de la sombra que se acercaba, pero aún así, un luminar de esperanza se hacía presente. Era el momento de actuar. El sacrificio del amor, repitió en voz baja, una oración casi reverente. Con cada palabra sentía que cualquier atisbo de duda se desvanecía, reemplazado por una determinación ardiente. Sin embargo, justo cuando iba a abrir los ojos, una risa retumbante como un trueno sacudió el aire. «Tonto, ese amor es tu debilidad». La voz del chamuco era como un veneno en el aire. «No puedes salvarla. Estás condenado a fallar y perderla para siempre». El suelo bajo sus pies tembló una vez más, y la oscuridad se retorcía como si estuviera viva, buscando una forma de aplastarlo. «No puedo permitirte que saques a mi hija de este tormento», rugió José, sintiendo cómo crecía su coraje. Con un grito que resonó como un eco en perpetuo silencio, abrió los ojos, desafiando a la sombra que se abalanzaba hacia él. La figura brilló intensamente por un instante y luego, como un destello de inspiración, la luz tomó una forma más definida. Era una mujer, su rostro familia, una musa del pasado que lo guiaba, una madre que había sacrificado todo por amor. «Soy el sacrificio que necesitas», exclamó la figura, su voz llenando el aire con ecos de paz y amor. «Tu dolor puede cambiarlo todo, pero debes entregártelo. No temas la oscuridad, conviértela en luz». Las risas del chamuco se tornaron en aullidos de furia. «¿Qué esperas? Acepta mi oferta. Este viaje es tu última oportunidad de redimirte a ti mismo y liberarte de toda esta basura emocional. El amor te debilitará. La oscuridad te hará fuerte». Un remolino de emociones se cernía sobre José. ¿Entregar su amor? ¿Convertirse en algo más oscuro para obtener poder? Se sentía como el hilo frágil entre dos mundos, luchando por no ser desgarrado. «¡No!», gritó, reuniendo todas sus fuerzas. «Tu poder se basa en el miedo. Mi amor es mucho más fuerte». Con cada sílaba, las sombras comenzaron a retroceder, como si el simple acto de proclamarse había empezado a debilitar las cadenas de la oscuridad. La luz envolvió su ser, llenándolo con un nuevo fervor. «Sofía, aguanta», exclamó José, estirando su mano hacia su hija. La figura brillante de su madre lo rodeaba, brindándole la fortaleza que necesitaba para enfrentar el chamuco. «Nunca permitiré que tomes lo que es mío», sentenció, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. La energía del amor brotaba de su pecho, expandiéndose en ondas que iluminaban el oscuro abismo. Pero entonces el chamuco hizo un movimiento desesperado. La sombra se retorció y con un grito ensordecedor se lanzó contra José, en un último intento de reabsorber su luz. El aire se llenó de un hedor acre, una mezcla de desesperación y oscuridad. «Todo lo que amas será destruido», bramó, y el esfuerzo fue tan intenso que el suelo crujió bajo los pies de José. «¡No! ¡Nunca más!». José sintió como si la fuerza de su amor lo envolviera, como un muro que resistiría cualquier embestida. Entonces un fogonazo de luz lo atrapó, y en ese instante el tiempo pareció detenerse. La oscuridad se encontraba a escasos pasos, y el corazón de José latía con fuerza en su pecho. El chamuco estaba al borde de devorarlo todo, pero él no iba a permitir que eso sucediera. El sacrificio vendría, de eso estaba seguro. «¿Cederás a la sombra o lucharás por lo que más amas?». El eco de su madre resonó en su mente, empujándolo hacia la decisión final. Pero en la penumbra, el futuro de Sofía estaba más en peligro que nunca. La fuerza de la decisión lo empujaba hacia el precipicio. ¿Sería capaz de resistir la última embestida de la oscuridad? ¿Podría su amor ser suficiente? El abismo se abrió, listo para engullirlo todo mientras el chamuco se abalanzaba con una furia exacerbada.
Una luz brillante emanaba de su interior, pero sería lo suficientemente poderosa para desvanecer la oscuridad y salvar a su hija. En ese instante crítico, José supo que había llegado el momento de la confrontación definitiva. ¿Sobrevivirían al final las luces del amor o se extinguirían como una flama tratando de resistir el viento feroz? La batalla por sus almas apenas comenzaba. El eco de un clamor resonó, pero el verdadero terror podría estar aún por llegar. El estallido de luz fue como un rayo, dividiendo la noche en dos. Mientras la claridad inundaba el abismo, José sintió que el peso de la sombra se aligeraba, aunque el chamuco no se rendía fácilmente. Su figura oscura se retorcía, buscando nuevas maneras de desvanecer la claridad que comenzaba a encajar en su mente. «Te lo dije, el amor es una debilidad», rugió, con una voz que vibraba y llenaba el aire con ecos de furia. «Voy a arrancar ese corazón y convertirlo en cenizas». José sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Miró a su alrededor y observó que los destellos de luz estaban comenzando a formar algo más. Las sombras iban siendo desnudadas, dejando entrever retazos de recuerdos entrelazados con su amada hija. Cada imagen era un momento preciado, Sofía riéndose, dibujando, abrazándolo, pero también había más, ecos de risas apagadas, espacios vacíos en la casa que habían sido invadidos por la soledad. De repente, la risa del chamuco resonó de nuevo, una marea de angustia y desesperanza. «Mira lo que has creado, José. Tu amor ha llenado este lugar de ilusiones. Cada fragmento de felicidad que ves es una trampa que presiona sobre tu corazón». Mientras José luchaba por encontrar su voz, las imágenes comenzaron a desvanecerse, como si la luz se espumara y evaporara. «No voy a perder a Sofía». Su voz brotó, firme, atravesando las neblas del terror. «Ella es mi razón de vivir y mi fuerza». El chamuco mordió el aire, deseando que la ira fuera suficiente para derribar ese amor. «Entonces, perdela. Ella es solo un paso en el camino hacia tu ruina». La sombra se impulsó hacia adelante con tal violencia que el aire alrededor se sentía denso y aplastante. En ese instante crítico, José recordó el sacrificio de su madre, la luz que él creía perdida. Ella había dejado todo por amor. ¿Por qué no él? Sintió que una chispa ardía intensamente en su corazón. Con un gesto decidido, extendió ambas manos hacia la oscuridad, empujando con toda su fuerza. «Tu poder no es nada comparado con esto». La luz se intensificó, formando un escudo que contuvo la embestida de la sombra. Sin embargo, el suelo comenzó a temblar y las visiones difusas retornaron a su mente. Sofía, atrapada, con lágrimas corriendo por su rostro. Esa visión le hizo arder de furia y determinación. «No más sombras. Estoy aquí por ella, y ella importa más que tu odio». Su voz resonaba como un trueno retumbante, cada palabra cargada de la energía acumulada del amor, de la desesperación y de la necesidad de proteger lo que más amaba. La oscuridad retrocedió unos pasos al sentir el ardor de su luz. Sin embargo, el chamuco no se detendría. Con una maniobra astuta, atacó de lado, lanzando una corriente de aire helado. José sintió el hielo abriéndose paso a través de su pecho, un escalofrío oscuro que amenazaba con adueñarse de él. La angustia nudó su garganta. ¿Y si no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si todo esto resultaba ser una fantasía? Entonces, una voz familiar surcó el aire. Era suave pero poderosa, la música de su madre. «José, el amor es la luz más intensa. El verdadero sacrificio es doloroso, pero vale la pena. Es el camino hacia la redención». Con las palabras resonando en su corazón, José reunió todo su valor. La oscuridad podía intentar desmoronarse, pero no iba a permitirlo. «Sofía, aguanta, iré por ti». Y al pronunciar su nombre, un nuevo impulso de energía le golpeó.
La luz, ahora pura y ardiente, lo rodeaba. Sin darse cuenta, había comenzado a elevarse. El chamuco, al borde de la desesperación, lanzó un grito ensordecedor. «Esto no ha terminado, José. Llámame cuando la luz se apague nuevamente». No hubo tiempo para reaccionar. La sombra se disparó hacia él, intentando asirse a su esencia, a su amor. Y en el clímax de su lucha todo explotó. La luz alcanzó su punto máximo, revocando las sombras que lo rodeaban, y lo último que escuchó fue el eco de la risa maligna del chamuco dispersándose en un aliento de desesperación. La claridad fue abrumadora, pero en medio de la explosión de luz, José sintió que el vacío lo encarnaba nuevamente. Había sido suficiente para salvar a Sofía. Sus sentidos se apagaron por un instante. Y ante él, una figura oscura se dibujó en el horizonte. Ese espectro podría ser la respuesta que más temía. La desesperación del silencio reinante dejó entrever el verdadero terror. ¿Qué nuevo horror lo aguardaba tras ese destello de luz? El vacío lo envolvía, y al recobrar la conciencia, la primera sensación fue la del aire frío en su piel. José se encontraba de pie en un paisaje desolador, donde la luz que había creado había sido reemplazada por una opaca neblina grisácea. La oscuridad comenzaba a asimilar su ser, aplastándolo lentamente bajo su peso, como si las mismas sombras estuvieran haciendo un esfuerzo por engullirlo. ¿Sofía? Su voz era un susurro, un eco perdido en un lugar que parecía ajeno y hostil. La respuesta fue un silencio ensordecedor. Sintió su corazón latir con fuerza, una mezcla de miedo y desesperación. Una brisa helada susurró entre los árboles marchitos, y ante él apareció el chamuco, más monstruoso de lo que recordaba. Su forma era fluyente, una amalgama de sombras y formas grotescas que cambiaban constantemente, como si estuvieran a punto de convertirse en algo aterrador. «Has regresado, José», murmuró. Cada palabra emergía de su ser como un veneno. «Creías que conseguirías salvarla, pero has caído en mi trampa, y aquí estoy para mostrarte la verdad». José sintió que la rabia se desbordaba. «No, no te creo», balbuceó, su voz temblorosa aún aferrándose a la esperanza. «No todo está perdido». «No todo está perdido, dices». El chamuco dejó escapar una risa que reverberó en el aire como un trueno. «No lo ves. Has perdido más de lo que piensas. Cada destello de luz que creías tan poderoso es ahora solo un eco de lo que alguna vez fue. Aquí, este lugar, se alimenta de tus peores miedos». Las sombras comenzaron a formarse en la distancia, y en su interior José sintió la angustia arremeter con fuerza. Figuras familiares surgían de la niebla, rostros de aquellos que había perdido, aquellos que había amado. Se dibujaban imágenes en sus mentes, sus ojos apagados, las sonrisas que conocía convertidas en miradas vacías que lo atravesaban. La realidad se estremecía a su alrededor, desdibujándose como un cuadro en constante movimiento, un torbellino de recuerdos que lo arrastraban a la desesperación. «¡No! ¡Sofía!», gritó. El terror le llenaba la garganta. Pero no estaba ahí. Era un juego cruel, un reflejo distorsionado creado por una sombra que se deleitaba en su sufrimiento. «Haré que lo sientas todo, José», resonó el chamuco, sus ojos deslumbrantes como dos carbones encendidos. «Verás cómo el amor se convierte en dolor. Cada lágrima de tu hija será el precio que pagues por ser tan débil». Con cada palabra del demonio, José sentía cómo su espíritu se desmoronaba. Esa voz sibilante atravesaba su alma, pero en su interior un resquicio de luz resistía, encendido por la imagen de Sofía. La lucha por salvarla, por ella misma y por su amor, se convirtió en el faro que le dio fuerza. «No, no te dejaré ganar». La respuesta de José fue un cuchillo afilado que cortaba la neblina. Con cada sílaba, una corriente de energía comenzó a surgir,
un tornado de luz que ardía en su interior. ¿Y qué piensas hacer, pequeño? Tu luz es un susurro. El chamuco rugió como si la misma tierra retumbara bajo su ira. Es un susurro que se convertirá en grito. Las sombras se agitaron alrededor de él, tratando de sofocar su determinación, pero cada recuerdo de felicidad que emergía de su mente se transformaba en un faro más brillante. El amor por Sofía ahora era un arma poderosa. Jin, con ambos brazos levantados, José detuvo la sombra que venía hacia él, canalizando toda la luz que había acumulado. La oscuridad comenzó a temblar, retrocediendo ante su fuerza. «Ahora es tu turno de conocer el verdadero terror», exclamó mientras la luz se intensificaba. Pero el chamuco no se rendía. «Esto no ha terminado, José, no mientras yo esté aquí». Con un movimiento veloz, las sombras a su alrededor se arremolinaron y el vacío comenzó a expandirse, atrayendo al joven como un agujero negro. Mientras José luchaba por mantenerse firme, una sensación de pánico lo invadió al darse cuenta de que podía perderlo todo. ¿Podría realmente vencer a la oscuridad o estaba perdiendo su propia luz en el proceso? En el instante que se estaba formando su defensa, un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco familiar que le heló la sangre. ¡Papá! El terror lo alcanzó de golpe. Era la voz de Sofía. El camino hacia la esperanza se llenó de sombras y él debía decidir. ¿Salvaría su luz o se sumergiría en el abismo? El grito de Sofía retumbó en su mente, cortando el aire helado que lo rodeaba. Era el último aliento de esperanza que necesitaba, un ancla en el tormento de su alma. El chamuco había empezado a reír con una sorna que escaló en intensidad, como si el solo eco de su dolor lo divirtiera. ¿Vas a arriesgar tu luz por ella? Tienes miedo, José, miedo a perder lo que ya está perdido. «¡Cállate!», gritó apretando los dientes y cerrando los ojos con fuerza. Desde lo profundo de su ser sintió que la luz, como lava, se acumulaba. Su amor por Sofía ardía en su pecho. Fue como un volcán a punto de estallar. En un instante de lucidez, visualizó la imagen de su hija corriendo libre en un campo soleado, sus risas resonando como campanas en su memoria. La oscuridad comenzó a retorcerse a su alrededor al sentir el aumento de su energía. «No permitiré que arruines lo poco que queda de mi esperanza. Sofía, voy por ti», exclamó con fervor. Mientras pronunciaba su nombre, un destello de luz emergió de sus manos, empujando a las sombras hacia atrás. Pero la risa del chamuco se intensificó, llena de desprecio. «¿Crees que tu luz puede hacer algo contra mí? Mis sombras son más antiguas que cualquier amor. El terror es mi dominio». José se lanzó hacia adelante, dispuesto a desafiar la vorágine de penumbras. La distorsionada imagen de Sofía continuaba gritando su nombre, un eco de su sufrimiento que se multiplicaba en sus pensamientos. Cada grito lo acercaba más al abismo, y él sintió su corazón desbordarse de miedo. Sin embargo, la visión de su hija era un poder imposible de borrar. Con un grito que parecía desgarrar el aire, José conjuró la luz dentro de él, llevándola a su máxima expresión. Era un faro en medio del caos. Pero la reacción del chamuco fue brutal. Las sombras se lanzaron sobre él, como tentáculos de una criatura voraz. El chamuco avanzó un paso, sonriendo. «Cuando contemples la verdad, tu luz se convertirá en cenizas». El calor en su pecho se intensificó a medida que la oscuridad lo rodeaba, como serpientes que se enroscan en su cuerpo. José no podía desfallecer. La sensación de pérdida lo invadía, pero el eco de la voz de Sofía seguía resonando, gritándole que luchara. Su alma estalló en un acto de energía pura. «¡No!», bramó, desatando un torrente de luz que iluminó la gris neblina. Las sombras se detuvieron, paralizadas por la explosión de energía que los desestructuraba. «¡Ábrete, infierno!».
José sintió la fuerza atravesando su ser, estremeciéndose en cada rincón de su cuerpo. Pero el chamuco se mantuvo firme, como una roca en medio del torrente. «Aún no has visto nada». Con un movimiento descontrolado, las sombras comenzaron a reformar sus contornos, volviendo a reunir fuerzas. Sin embargo, en el corazón de José había una chispa de coraje que no podía ser apagada. En medio de esa batalla, su luz siguió creciendo. «¡Sofía!», gritó en un clamor desesperado, mientras sus manos iluminaban de nuevo el mundo que lo rodeaba. La luz era tanto una súplica como un desafío. «¡Regresa a mí!». En el instante que pronunció su nombre, la neblina se rasgó violentamente. Un haz de luz cegador surgió del suelo, iluminando todo a su alrededor. La imagen de Sofía brilló dentro de esa luz, pero también, desde lo más oscuro de la sombra, emergió una forma inquietante, una versión distorsionada de su amada. José sintió que el horror lo dominaba. «¡No! ¡No puedes ser tú!». Esa imagen de Sofía lo miraba con ojos vacíos. «Papá, ¿por qué me has abandonado?». La voz tembló en su corazón mientras las sombras titilaban en frenético movimiento. ¿Era una trampa del chamuco o la verdad de su dolor? Él precisaba decidir. La luz de su amor era suficiente para enfrentar la oscuridad que acechaba bajo la forma de su hija. La intensidad de la batalla aumentaba. El caos de sombras se agolpaba y se deshacía en torno a él, pero el eco de su fe lo mantenía. Sin saber si podía confiar en lo que veía, temió por lo que vendría. «Mientes», fue lo único que pudo articular. La risa del chamuco se hizo eco en el fondo del abismo que se forjaba a su alrededor. «La verdad siempre duele, José, y la oscuridad que temes es solo el comienzo». Con su mundo desquebrajándose y una nueva revelación por delante, José debía encontrar la fuerza para enfrentar lo que parecía ser la mayor pesadilla de todas. Podría deshacer la confusión o la oscuridad había ganado. El aire se volvió opresivo. Cada respiración en aquel abismo negro pesaba como el ladrillo más grueso. La imagen de Sofía, distorsionada, continuó mirándolo con ojos vacíos, habitada por un dolor profundo. «Papá, ¿por qué me has abandonado?». Resonó su voz como un eco doloroso, un martillo que resonaba en el corazón de José. Desesperado, luchó por recordar quién era en medio de aquel caos. No podía aceptar que su adorada hija fuera una sombra en su propio juego de terror. «¡No! Sofía, no estoy aquí para abandonarte», gritó, sintiendo cómo el pánico se mezclaba con una rabia intensa. La risa fría del chamuco reverberó a su alrededor. «¿Ves, José? Aun cuando luchas ya has perdido. Ella pertenece a la oscuridad ahora». Cada palabra era un veneno que se deslizaba en sus venas, haciéndole dudar, haciéndole cuestionar su fe, su amor. Pero el amor, ese amor que lo había mantenido en pie durante todo esto, chispeaba en su interior como una luz apagada desde hacía tiempo. Se centra en esa llama pequeña en su corazón, sabiendo que cada recuerdo de felicidad con Sofía era una baza que no podía dejar escapar. En ese momento recordó las risas, los momentos simples, las mañanas de verano llenas de juegos en el parque, las noches de cuentos antes de dormir, y su dulce voz llamándolo papá, con esa confianza que solo una hija puede otorgar. «No hay oscuridad más poderosa que el amor», exclamó. El eco de su propia voz se sentía como un rayo de esperanza en medio de la tormenta oscura. «Eres solo una ilusión». Y con estas palabras se dio cuenta de que el poder del chamuco se basaba en el miedo, aquel miedo que él había alimentado con dudas. A partir de ahora alimentaría su fe. «Sofía, escúchame», gritó con la voz temblando pero firme. «Estás más allá de esta sombra, eres luz. Recuerda cómo brillas». La luz dentro de él comenzó a resonar, como un tambor en su pecho, y la figura distorsionada de su hija empezó a desvanecerse. Los contornos temblorosos enredándose en la oscuridad.
El chamuco rugió al ver que la confianza de José se renovaba. «No te atrevas a desafiarme, tu luz no es más que un destello y yo soy la eternidad», aulló, mientras la oscuridad se agachaba preparándose para lanzarse hacia él. Con un grito que resonó como un trueno, José levantó sus manos. La luz estalló de su interior, trascendiendo el abismo, bañándolo todo en un brillo dorado que borró las sombras a su alrededor. Sofía emergió del centro de aquel resplandor. Sus ojos resplandecían con vida. «¡Papá!», gritó, y su risa real y pura retumbó como un eco de esperanza. «Toma mi mano», rogó él, extendiendo su brazo hacia ella. La sombra que antes era un monstruo retorcido comenzaba a desmoronarse, incapaz de soportar el poder de amor verdadero. «No, ven hacia mí, Sofía. La oscuridad no te pertenece», instó, sintiendo cómo ese poder se intensificaba. El chamuco lanzó un grito de desesperación mientras trataba de retener su esencia, pero José no se detendría ante nada. Con cada grito de unión, la luz brillaba más intensamente, arreglándose en una conexión vibrante entre padre e hija. Las sombras temblaron y finalmente comenzaron a evaporarse. «Eres la luz de mi vida. Nadie podrá separarnos», declaró José, sintiendo que el corazón de su hija se entrelazaba con el suyo, rompiendo las cadenas de terror que las envolvían. «Te encontré, papá», respondió Sofía, mientras el resplandor los unía en un abrazo luminoso. Jean sintió que todo su ser florecía, mientras el chamuco se desvanecía en gritos ahogados, incapaz de sostenerse ante el poder del amor. La proyección de terror y desesperanza retrocedió hasta hacerse polvo en el aire. En un estallido final, el abismo se cerró, y José y Sofía emergieron en el mundo real, en su jardín familiar, bajo la luz del sol naciente. Se miraron, y en su abrazo sentían la calidez renovada, la vida que había sido devuelta a ellos. «Nunca permitas que la oscuridad tome el control», susurró José al oído de su hija, con una emoción profunda en su pecho. «Siempre recuerda, el amor es más fuerte que cualquier sombra». Mientras la luz del sol iluminaba sus rostros, una risa pura rompió el silencio. Era Sofía, riendo como si nunca hubiera habido un chamuco, ni sombras oscuras, ni terror. Solo la alegría de estar juntos. Y así, el jardín brillaba con nueva vida, dejando atrás el horror, un lugar donde el amor siempre ganaría. Pero esa batalla había dejado huellas, y José comprendió que aunque el horror había sido superado, la lucha nunca terminaría. Por siempre tendría que recordar cómo el amor se convierte en su propia luz y protegerlo de quienes buscan oscurecerlo. Quedarse ahí, reír, celebrar, era el desafío y la victoria al mismo tiempo. Y así, mientras la luz del día se alzaba en el horizonte, una nueva historia se tejía, una donde el amor de un padre había ampliado los límites del terror, convirtiéndose en leyenda en sus corazones. Este es un final, pero también es un nuevo comienzo. Ahora es tu momento de actuar. Si te ha llegado este relato, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de este viaje aterrador. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar cada pensamiento. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital.